Bueno, entonces, esta integral que nosotros habíamos dicho que daba cero, ¿quién dio con la razón por la cual esta integral da cero? No hay que calcularla, simplemente hay que mirarla. Profe, es porque en la parte, cuando se toma desde menos a hasta cero, la integral da positiva y cuando se toma desde cero hasta a, queda por la parte negativa del eje X. ¿Cómo sabe usted eso, Danilo? Porque pues usted nos dijo que miráramos bien lo de proporcionalidad, algo así. Y pues se Simetría. supone que eso es simetría. Y por lo menos si nosotros tenemos una ecuación que es en una parte positiva y de igual manera en la parte negativa tienen el mismo área, pues se contrarresta. Pero usted, ¿cómo sabe que tienen la misma área? Esa es, digamos que la pregunta. ¿Cómo puede usted saber eso? Pues Por porque los límites, ¿no? en No. especial, esta no, porque la de arriba tiene los mismos límites, pero no da cero. En especial esta, por lo menos si usted evalúa desde un punto hasta otro punto, digámoslo así, la ecuación, eso da un área y si la evalúa desde el punto cero hasta el punto A, eso le da la misma parte, pero por la parte negativa. Y pero la pregunta que yo le estoy haciendo no me la está contestando, Danilo. Le estoy preguntando a usted cómo sabe que las áreas son iguales, pero una es negativa. Eh, en especial esta, intenté evaluarla, pero no fui capaz de evaluarla en los límites. Pero sí No, porque evalué otras. la evaluación de esta integral dura menos de un segundo. Mentiras, dura menos de un minuto. Es muy fácil de evaluar, supremamente fácil. Pero no la tiene ni siquiera que evaluar. Ese es el punto, ¿cierto? ¿Por qué? Vea pues, usted puede decir lo siguiente. Usted tiene la integral entre menos a y a de y sobre y cuadrado más x cuadrado a la 3 medios por dy. Eso es una integral que deberían de haber evaluado en el taller, ¿cierto? Ahora, esto de acá, que es lo que nosotros estamos integrando, lo que nosotros nos debemos de preguntar si eso es par o impar. Es impar, creo. Sí, es impar. Exactamente, es impar. ¿Cómo hace uno para saber eso? Porque es el integrando ahí, digamos que es f de y, es el producto de dos funciones, digamos, g de y, por ejemplo, por z de y. El producto de dos funciones es impar si una de las dos es impar, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, g de y, en este caso es simplemente esta y, ¿cierto? Porque esto sería como y que multiplica a 1 sobre y cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Recuerden que en este problema x es constante, ¿cierto? Entonces, bueno, básicamente, como ya sabemos que esto es g de y, entonces g de y es igual a y. Y g de menos y es igual a menos y. Por lo tanto, g de y es igual a menos g de menos y. O sea que esto es impar. Como una de las dos es impar, si la otra no es impar, entonces esto da impar, ¿cierto? Pero tendríamos que verificar que esta no es impar porque impar por impar da par. Vamos a mirar con esta otra de acá, que esta entonces sería z de y. Obviamente, usted no tiene que hacer todo esto. Si usted ve a ojo, usted ve que y es impar y que 1 sobre y cuadrado me queda al cuadrado a la 3 medios es par. O sea que el producto es impar. Y la integral entre menos a y a de una función impar es 0. Esa era la respuesta, pero bueno, entonces miremos z de y.
Z de y es 1 sobre y cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Z de menos y es igual a 1 sobre menos y todo al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Pero menos y todo al cuadrado es y al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto es igual a z de y. O sea, z de y es igual a z de menos y. Y esto es igual a 1 sobre y cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Esto yo también se los expliqué en los videos de trigonometría. Les hice el ejemplo de la paridad y la imparidad con el seno y el coseno, ¿cierto? Entonces, debido a que esto es una función impar, porque es un producto de par por impar, entre menos un límite y un límite, eso da 0. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe, ninguna. No, profe. No, señor. Bueno. Entonces, ese teorema que yo estoy utilizando acá es un teorema que dice que la integral entre menos a y a de f de x es igual a 2 por la integral entre 0 y a de f de x si f de x es par. 0 si f de x es impar, cosa que ustedes pueden demostrar absolutamente falso. Yo se los demostré en ese video, ¿cierto? Que les hice. Entonces usted, por ejemplo, puede decir que la integral entre menos a y a de f de x es igual a la integral entre menos a y 0 de f de x más la integral entre 0 y a de f de x, ¿cierto? Pero, pues en esta región, yo puedo hacer un cambio de variable. Yo puedo decir, por ejemplo, aquí que y es igual a menos x. Por lo tanto, de y es igual a menos de x. ¿Cierto? Y cuando x es igual a 0, y es igual a 0. Cuando x es igual a menos a, como es menos y, entonces y es igual a a. Así podemos cambiar esa integral que tenemos ahí. Esta integral la cambiamos por la integral entre cuando es menos a es a, cuando es 0 es 0. Entonces esto queda como ¿quién? Como f de menos y por menos diferencial de y, ¿cierto? Entonces escribimos la integral entre menos a y a de f de x es igual a la integral entre a y 0 de f de menos y por menos de y más la integral entre 0 y a de f de x. Aquí podemos volver a cambiar de variable. Digamos que esto es simplemente x es igual a y, por ejemplo. O sea que esto queda como, sacamos este signo menos del diferencial, o sea que esto queda menos la integral de a hasta 0 de f de x por dx más la integral desde eh, perdón, acá me faltó una cosa. Esto es f de menos x. Yo sí decía, esto es f de menos x de x más la integral entre 0 y a de f de x. Cambio de signos acá, ¿cierto? Entonces, quito este signo menos e invierto los límites. O sea que esto da la integral entre 0 y a de f de menos x por dx
más la integral entre 0 y a de f de x de x. Entonces acá básicamente, esta parte de acá depende si esto es par o impar. Para impar, f de menos x es igual a menos f de x. O sea que esto sería menos la integral de 0 a de f de x más la integral de 0 a de f de x de x. Y esto se cancela con esto, es todo a 0. Entonces, eso es una cosa muy sencilla de probar, ¿cierto? Para nosotros demostrar que esto da 0. Ahora, entonces, por lo tanto, la componente en y da 0. Una razón física por la que esto da 0 es la siguiente. Porque como usted está hallando el campo eléctrico acá sobre el eje de simetría especular de la barra, es básicamente que cualquier punto que usted tome acá, por ejemplo, este punto que está a y metros del origen, y si usted toma un punto equivalente a y metros, pero en dirección menos y, ese punto va a generar un campo eléctrico contrario especularmente sobre el eje X al diferencial de E, y sus componentes en Y se cancelan. Eso es una forma en la que uno puede analizar que debido a esta simetría, ese campo eléctrico no tiene componente en Y. Y por lo tanto nos queda que la única componente es esta componente en X que tenemos que evaluar. Entonces, campo eléctrico resultante, ¿cierto? Listo. El campo eléctrico resultante, por lo pronto, entonces está totalmente confinado al eje X, y esto va a ser igual a X por lambda dividido 4 pi epsilon sub 0 por la integral entre menos a y a de y por dy sobre y al cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces ya debieron de haber visto el taller. ¿Qué hacemos ahí en el taller? En el taller, respecto a esa integral, Sí, lo que hacemos es solucionarla, pero sin los límites de integración, profe. sí, Y lo pero yo hacemos mediante no me refiero a eso. ¿Qué método de integración utilizan para solucionar esto? Si usted quiere, vea, le pongo esta sustitución pequeña. simple. Ah, sí. Pero es que me equivoqué acá en una cosa. Esto no es Y, esto es sin Y. Tienes razón, Danilo. Listo. ¿Cómo solucionamos eso? Se las pongo sin límites. La integral de dy sobre x cuadrado más y al cuadrado a la 3 medios. Ajá, en esa, pues de sugerencia había puesto, espérame que tengo el taller por acá. De sugerencia había puesto que hiciéramos por sustitución trigonométrica. Entonces, pues yo tampoco sabía mucho de integrales y busqué un video Si usted no y ha visto cálculo integral, sí, profe, yo vi ya en cálculo integral. y Lo que entonces, pasa es que para las integrales no soy muy bueno. ya, bienvenido al club. Entonces, pues me guié por un video, profe. Pero sí más o menos, o sea, entendí la integral. O sea, sí la entendí. Bueno, ¿y qué ha entendido de la integral?
bueno, ahí hacían como tal de esta, lo que hacían era eh, igualar X a Y tangente de teta, en el caso de esta. No, al revés, Y porque usted está integrando Está acá con igual el... a, ajá, con a, respecto a y. Entonces y es igual a x tangente de teta de u. Y luego lo que hacemos es reemplazar eso en la integral. No, X tangente teta de uno, así solamente, Darcy. Ahí no hay ningún inconveniente. ahí, y luego pues para sacar el de Y, pues se deriva esa misma expresión. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, reemplazamos la integral del diferencial de Y sobre Y al cuadrado más X al cuadrado a la 3 medios. Esto es igual a la integral de X secante cuadrado de teta por de teta sobre X al Y al cubo, no al cuadrado. Y al No, porque cuadrado. falta, Secante, bueno, yo la hice más o menos y me da como el profesor. O sea que le da mal, ¿ok? Profe, una pregunta, Linda, disculpe, ¿con qué secante? si la hizo como yo, entonces le está dando mal, ¿ok? Bueno, en profe, la parte de ahí abajo, falta una parte. No. yo lo hice un poco diferente, pero por el momento vamos parecido. O sea que me está quedando bien, ¿cierto? Pues, profe, a razón de que, pues, sí está bien, pero el x cuadrado tangente cuadrado de teta más x cuadrado faltó como demostrar que sí da eso, ¿no? ¿Qué demuestra? Pues por lo menos ahí tendría uno que x cuadrado más y cuadrado, pues colocar que está igualándolo al x cuadrado tangente cuadrado de O sea, teta por x cuadrado, ¿no? usted decir que esto es igual a esto. No, decir que y cuadrado es igual a tangente a x tangente de teta cuadrado. No, pero Pero ahí está bien. no, ¿qué va a decir eso? O sea, eso es un paso obvio. De acá, Ahí- simplemente Y cuadrado es igual a X cuadrado tangente cuadrado de teta. O sea, eso no hay que ponerlo. Sí, ahí está bien. Sí, Sí. ahí está bien. Nos tiene que dar la integral como le dio a Linda. Si no está mala, ¿sí o no, Linda? No, profe, como le dije a usted, ¿qué tal que me haya equivocado? Bueno, entonces vamos a mirar a ver qué da esto acá. Entonces, X cuadrado tangente cuadrado de teta más X cuadrado es igual a X cuadrado factor de 1 más tangente cuadrado de teta. Pero por las identidades trigonométricas, ¿esto cuánto vale? Secante al cuadrado de teta. Muy bien, secante al cuadrado de teta. O sea que esto todo es X cuadrado secante al cuadrado de teta. ¿Cierto? Entonces acá eh, nosotros tenemos que la integral sobre de y dividido y cuadrado más x cuadrado a la 3 medios no es otra cosa que la integral de x secante cuadrado de teta, esta parte de acá, dividido x cuadrado secante cuadrado de teta
a la 3 medios. Y como ya sabemos, algo al cuadrado a la 3 medios da el cubo, ¿cierto? O sea que esto es la integral de x secante cuadrado de teta dividido x al cubo secante al cubo de teta. Se va este con este y esto nos queda, como la x es constante, nos queda 1 sobre x al cuadrado integral de 1 sobre secante de teta, o sea, queda 1 sobre x al cuadrado integral del coseno de teta. Eso quedó todo apeñuscado ahí. Entonces yo borro eso. Uno sobre x al cuadrado integral del coseno de teta. ¿Así lo dio usted, Linda, o no? Sí, señor, solamente que yo me volé una parte. O sea, lo que está haciendo ahora sí me va dando igual, pero lo que usted hizo anteriormente no lo hice. Yo lo omití y ¿Cómo que se luego, una parte? Defíname la palabra volar. o sea, yo comencé con la integral, entonces saqué todo lo que teníamos y comencé a evaluar la integral de x sobre x al cuadrado más al cuadrado, 3 medios, y comencé con lo que usted está haciendo. Luego, para resolver por sustitución trigonométrica, creé un rectángulo donde la hipotenusa era la raíz de x al cuadrado más al cuadrado y con los catetos. Y Sí. así, no, profe, yo no sé, Esa no sé parte. explicar muy bien, pero, No, pero está bien lo que usted está diciendo. O pero sea, vamos más o menos. bueno, entonces el profesor va más o menos bien, ¿sí o no? Sí, profe, usted va excelente. Bueno, entonces esto es y cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Y nos dio que esto es 1 sobre x al cuadrado por la integral del coseno, que es ¿quién? El seno, ¿cierto? Ahora, lo que yo creo, Linda, que usted quiere decir es que para devolverse, para cambiar de teta otra vez a x y y, usted hace un triángulo o un rectángulo, ¿cierto? Sí, señor, un rectángulo. ¿Un triángulo o un rectángulo? Un Un triángulo. rectángulo. No, yo hice fue un rectángulo. O sea, usted hizo un rectángulo así. No, Y entonces, ¿a qué le llama usted rectángulo? Triángulo. A un esto. triángulo, perdón, un triángulo. Ah, ya. Me equivoqué. Listo. Usted lo que hizo fue un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y dijo que este ángulo era teta. Sí, Y señor. acá, de la sustitución, nosotros podemos despejar que tangente de teta acá es igual a y sobre x, ¿cierto? Sí, señor. O sea que si tangente de teta es igual a y sobre x, entonces esto es x, y por Pitágoras, que es lo que yo entiendo que usted hizo, esto Sí. es y cuadrado más x al cuadrado, ¿cierto? Y profe, lo único es que aquí en el trabajo que usted nos puso, en vez de Y, utiliza, bueno, tenemos es X y A. Sí, Pero, sí. Simplemente son variables, eso no importa, se sí, les puede cambiar señor, el se nombre. cambian las variables. Entonces acá lo que nosotros necesitamos es el seno de teta. O sea que el seno de teta es igual a quién, al opuesto sobre la hipotenusa. O sea, y sobre la raíz Raíz de de y X al cuadrado. cuadrado más x cuadrado, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Entonces esta es una forma de hacer eso. Otra forma de hacer eso es decir lo siguiente. Tangente cuadrado de teta más 1 es igual a secante cuadrado de teta. Más sin embargo, esto nos relaciona es tangente de teta y coseno.
Entonces yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo decir que más bien cotangente al cuadrado de teta más 1 es igual a cosecante cuadrado de teta, ¿cierto? Más fácil la cosa sale por acá. Pero yo tengo tangente y no tengo cotangente, pero muy fácil, invierto la tangente. Entonces cotangente de teta es igual a X sobre Y. Esto significa que al yo reemplazar acá, cotangente cuadrado es X cuadrado sobre Y cuadrado. Más 1 es igual a ¿quién? A cosecante cuadrado de teta, que es 1 sobre seno cuadrado de teta. De acá, entonces me queda, multiplico todo por Y cuadrado, acá en este lado. Y me queda que X cuadrado más Y cuadrado sobre Y cuadrado es igual a 1 sobre seno cuadrado de teta. Invierto esto y me da que seno cuadrado de teta es igual a Y cuadrado sobre X cuadrado más Y cuadrado. Y si saco la raíz me da esto de acá, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, básicamente que yo ya tengo la forma de evaluar la componente en X del campo. Y esto me da la integral. A ver, X por la densidad de carga sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral entre menos a y a de dy sobre y cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios, pero esa integral ya la hice. Esto es x por lambda sobre 4pi epsilon sub 0 que multiplica a 1 sobre x al cuadrado por y sobre la raíz de y cuadrado más x al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, este x de acá se va con este cuadrado. Esto me queda lambda sobre 4pi epsilon sub 0x. Esto está entre menos a y a. O sea que esto es aquí, evalúo esto en a, o sea que esto da a sobre la raíz de a cuadrado más x al cuadrado menos a sobre la raíz de menos a cuadrado más x al cuadrado. ¿Cierto? Este menos se cancela con este menos. O sea que esto da el campo resultante en X es igual a lambda sobre 4pi epsilon sub 0, que X, que multiplica a 2a sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Recuerden que cuando estamos analizando la carga y la densidad de carga, nosotros habíamos dicho que para este problema, lambda por 2a era igual a la carga total de la barra, ¿cierto? Lambda por 2a era igual a la carga total de la barra, o sea que esto es Q dividido 4pi epsilon sub 0x raíz de x cuadrado. Esto no es y, sino que esto es a. X cuadrado más a cuadrado. Dependiendo del caso que uno tenga entre manos, uno utiliza una forma o la otra. Entonces ahí ya solucionamos el problema. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno. Entonces, en el libro de texto hacen una aproximación para saber qué pasaría si esta línea a la que nosotros le estamos obteniendo el campo eléctrico debido a una línea de carga sobre el eje Y, ¿qué pasaría si esa línea de carga
tuviera dimensiones supremamente grandes comparadas con la distancia del origen al punto de campo. Entonces el punto de campo estaba por acá. Y esta distancia de acá era X. Ahora, como ya hemos aprendido a sacar límites de sistemas físicos, supongamos que esto es Y igual a menos A y esto es Y igual a A. Entonces, más sin embargo, nosotros ya sabemos que el campo eléctrico acá va en esta dirección, ¿cierto? Más sin embargo, en este momento, el campo eléctrico, así como lo tenemos nosotros, que es igual a lambda, por ejemplo, dejemos esto lambda por 2A dividido 4pi epsilon sub 0x por x cuadrado más a cuadrado a la 1/2. Obviamente, este campo eléctrico en el punto de campo depende de las dimensiones de la barra, ¿cierto? Y eso es una cosa que no queremos en la mayoría de los casos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a alejar este punto X, vamos a comenzar a alejar este punto X paulatinamente, de forma tal, perdón, a alejarlo no, vamos a comenzar a acercarlo. De forma tal que este X es muy pequeño comparado con A. O de alguna forma, usted lo que puede hacer es que puede comenzar a ensanchar la barra de forma tal que este A tiende a infinito y este menos A tiende a menos infinito. Entonces, digamos que cuando ese es el caso, lo que nosotros tenemos es que tenemos lo que conocemos como un hilo infinito de carga, o una barra infinita de carga. En física, obviamente, no hay nada infinito, porque la física es una ciencia que está versada sobre la observación. Y en la observación nosotros no tenemos observaciones infinitas. Entonces, pero lo que nosotros podemos decir de los sistemas infinitos en física es lo siguiente. Entonces, escuchen bien esto, sobre todo los que estudian física. El infinito en física, en este caso, tiene que ver con lo siguiente. En el infinito se pierde la noción de forma y figura. Entonces, eso es una cosa importante del infinito. Cuando algo es infinito, entonces ya no tiene ni forma ni figura. O sea, un disco, un círculo infinito es lo mismo que un cuadrado infinito. Son exactamente lo mismo. Ya ahí no hay noción ni de forma ni de figura. Entonces, cuando yo tiendo esto a infinito, lo que yo estoy diciendo realmente es solo que es que A es mucho, mucho mayor que X. Realmente, desde la perspectiva física, yo no estoy diciendo que A sea infinito, sino que A es mucho, mucho mayor que X, ¿cierto? Entonces, obviamente, nosotros podemos proceder, hemos procedido en los casos otros, si nosotros decimos, por ejemplo, que esto es el límite, no lo tomemos como infinito, sino que cuando A es mucho, mucho mayor que X, por ejemplo, de lambda 2A sobre 4pi epsilon sub 0x por x cuadrado más a cuadrado. Si A es mucho más grande, entonces de acá vamos a factorizar A como lo hemos hecho los últimos días. O sea que esto queda lambda por 2A sobre 4pi epsilon sub 0x que multiplica a cuadrado factor de 1 más x cuadrado sobre a cuadrado, ¿cierto? Todo a la 1/2. Si A es mucho más grande que X, obviamente este fraccionario de acá va a tender a 0, ¿cierto? Por lo tanto, ya una vez evaluado ese límite, nos queda que esto es lambda por 2A
bueno, si esto es vector, si esto es vector, esto estaba en dirección Y. ¿Cierto? O sea que esto es lambda sobre 2A que dividido 4pi epsilon sub 0x por A al cuadrado a la 1/2 que es simplemente A. O sea, se cancela la A con la A, es decir, ya se pierde la noción de dimensionalidad de la barra, ¿cierto? Y esto simplemente queda lambda sobre, se va este 2 con este 4, lambda sobre 2pi epsilon sub 0 x en I. Este es el campo eléctrico debido a una línea infinita de carga, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en este caso? Obviamente es proporcional a X. Yo les había dicho que iban a haber campos eléctricos también proporcionales a X, ¿cierto? Entonces es proporcional a X comparado con el campo eléctrico, por ejemplo, de una carga puntual, que es proporcional a 1 sobre X cuadrado, el campo eléctrico de un dipolo que es proporcional a 1 sobre X al Q, el campo eléctrico de un cuadrupolo que es proporcional a 1 sobre X a la 4, ¿cierto? Entonces el campo eléctrico de esta barra, cuando la dimensión de la barra es sumamente grande comparada con la distancia al punto de campo, es simplemente lambda sobre 2pi epsilon sub 0x. En Y ya no depende de las dimensiones de la barra. Es decir, para un X fijo, esto es constante. O sea que independientemente del punto aquí donde usted quiera hallar el campo, todos van en la misma dirección. Todos van en Y. Y en la misma dirección. En cualquier punto donde lo quiera hallar, porque cualquier punto, cualquier línea que uno trace sobre esta barra es una línea de simetría porque esa barra es infinita. Es decir, es lo mismo si usted mira de acá para acá que si usted mira de acá para acá. Siempre en cualquier punto. Entonces, realmente todos estos son los campos eléctricos de una barra infinita de carga. Entonces, por ejemplo, si usted tiene por acá una barra infinita de carga, básicamente que en la dirección que usted quiera, el campo eléctrico va a ser de esta forma. Y simplemente va a depender de la densidad de carga. Nosotros cuando estemos viendo la ley de Gauss vamos a ver que calcular este campo eléctrico para una barra infinita de carga, eso es absolutamente sencillo. Obviamente uno tiene que tener ahí presente que hay unos prerequisitos, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que tener claro la integral de superficie y la integral de contorno, pero pues eso ya veremos más adelante. Entonces, bueno, entonces ahora, por favor, nos vamos a tomar, entonces básicamente, el ejercicio 21.90 dice así, una carga Q positiva está distribuida de manera uniforme a lo largo del eje Y positivo entre Y igual a 0 y Y igual a A. Entonces, de esa parte del enunciado, nosotros sabemos que hay una distribución de carga, ¿cierto? Que también está en el eje Y. Entonces es como algo así. Esto es Y igual a A y aquí está Y igual a 0. Acá hay una carga distribuida en esta barra, ¿cierto? Listo. Entonces es la primera parte del punto y que la carga distribuida ahí es más Q, ¿cierto? Es decir, la carga total de esa barra, carga total es igual a Q, ¿cierto? Y recuerden que la carga total cuando se distribuye uniformemente es simplemente la densidad de carga por la longitud de la barra, que es A. Entonces, esa es la primera información que nosotros podemos sacar del ejercicio. Segunda parte. Nos dicen una carga puntual negativa menos Q
se encuentra sobre la parte positiva del eje X a una distancia X del origen. O sea que acá hay una carga menos Q. ¿Cierto? Entonces nos dicen, calcule las componentes en X y Y del campo eléctrico producido por la distribución de carga Q en los puntos sobre la parte positiva del eje X. Eso es lo primero. O sea, nos piden el campo eléctrico debido a la barra en rojo. Después nos dicen, calcule las componentes X y Y de las fuerzas que la distribución de carga Q ejerce sobre la carga menos Q, ahí en ese punto del eje X, X, 0, ¿cierto? Entonces, aquí debemos de demostrar que si X es mucho mayor que A, es decir, si esta carga se comienza a alejar más y más de la barra, entonces nos pueden demostrar dos expresiones para la fuerza, ¿cierto? Entonces, básicamente, aquí vamos a comenzar con el punto A primero y pongan mucho cuidado a esto. Independiente de que esta carga menos Q esté ahí, nosotros primero calculamos el campo eléctrico con una carga puntual positiva. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, consideramos primero el problema del campo eléctrico. No se vayan a confundir por esa carga puntual positiva, por favor. Entonces, si nosotros dibujamos la barra, como esta barra no tiene simetría, porque estamos calculando el campo eléctrico por aquí, en un punto arbitrario sobre el eje X. Entonces, por lo tanto, no estamos calculando el campo eléctrico en un punto sobre el eje de simetría de la barra como lo hicimos en el caso anterior, ¿cierto? Entonces, nosotros de acá podemos inferir que las integrales para evaluar el campo eléctrico nos van a dar ambas, nos van a dar diferente de cero, ¿cierto? Entonces, esta es la barra que tiene una carga más Q distribuida en toda su longitud, ¿cierto? Y como hicimos en el otro caso, entonces primero, ¿qué hacemos para evaluar el campo eléctrico? Escogemos un diferencial de longitud. Escogemos este diferencial de longitud de espesor de Y. Y obviamente la distancia que hay entre el origen y ese punto es Y. Bueno, y esta es la distancia X. Entonces, obviamente, como por convención nosotros adoptamos que en el punto de campo colocamos una carga puntual positiva Q sub 0 de prueba. Entonces, en ese caso, el campo eléctrico iría en esta dirección. ¿Cierto? Entonces, este sería el diferencial de campo eléctrico generado por esa distribución de carga, ¿cierto? O sea, solamente por esta porción de la distribución de carga de Y, que contiene una porción de carga de Q, que es igual a lambda por dy. ¿Cierto? Entonces, listo. Bueno, básicamente, para hallar las componentes diferenciales del campo eléctrico, entonces definimos este ángulo acá como θ, que obviamente si nosotros consideramos que esto puede ser un sistema de cuadrantes, de esta forma.
Digamos que esto es Y', esto es X', ¿cierto? Por lo tanto, ese ángulo teta está en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo y el seno es negativo. Entonces las componentes ahí las podemos dibujar de esta forma. Esta, por ejemplo, podría ser la componente diferencial de X. Y esta la componente diferencial de Y. Es por lo tanto, diferencial de X es positivo porque teta está en el cuarto cuadrante. Esto es que la magnitud del diferencial de campo multiplicado por el coseno de teta. De Y es igual a la magnitud del diferencial de campo multiplicado por el seno de teta, pero con un signo menos, porque el seno de teta es negativo en el cuarto cuadrante. Entonces, esta es la información principal que nosotros necesitamos para evaluar ese campo eléctrico. Listo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Tenemos que necesitamos el diferencial de campo eléctrico en magnitud, que nosotros ya sabemos que es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por el diferencial de Q sobre la distancia que separa ¿a quién? La distancia que hay desde el diferencial de carga que está generando el campo hasta el punto de campo. Acá el punto de origen en una barra de carga siempre es un diferencial, no se les olvide eso. Entonces el punto de origen es este diferencial de acá que contiene esa carga diferencial de Q, ¿cierto? Por lo tanto, la distancia del punto de origen al punto de campo es esta R de acá. Y por Pitágoras, esa R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Pero recuerden que ¿quién está variando en este problema? Estamos variando la posición de ese diferencial desde Y igual a 0 hasta Y igual a A. O sea que Y es una variable y X es una constante. O sea que este R al cuadrado simplemente es X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? O sea que esto es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 que multiplica a lambda por dy dividido X cuadrado más Y al cuadrado a la 1 medio. Ah, no, al cuadrado, perdón. O sea que eso simplemente es X cuadrado más Y al cuadrado. Bueno, entonces tenemos el diferencial de campo. Ahora necesitamos una expresión para el coseno y para el seno, que como lo hicimos el día de ayer, lo podemos bien hacer considerando este triángulo rectángulo que nosotros tenemos acá. De este triángulo rectángulo, obviamente, este es teta porque son opuestos por el vértice. Y de acá sacamos que el seno de ese teta es Y sobre R. Y sobre R, pero R es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Y el coseno de teta es el adyacente que es X sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Pues por lo tanto, ya acá podemos proceder diciendo que el diferencial de EX es igual a la magnitud del campo, o sea, 1 sobre 4pi epsilon sub 0 lambda de Y sobre X cuadrado más Y cuadrado por el coseno que es X sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Diferencial de Y es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por lambda de Y dividido X cuadrado más Y cuadrado por Y sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, con un signo menos acá. Entonces ahí ya tenemos, digamos que los dos diferenciales. Lo que nosotros podemos hacer acá es obviamente integrar en ambos lados, ¿cierto? Y acá, entonces integramos en ambos lados, pero con respecto a Y, que es la variable que está cambiando, multiplicamos esto por esto,
que nos da x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el diferencial de campo en x queda más compactamente escrito como x por lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por diferencial de y dividido x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Obviamente, como estamos variando y, desintegramos de 0 a Profe, acá. qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que estaban viendo el formulario y me dice que ya no hay tiempo. Pero es que me descuidé en la clase y se me olvidó enviarlo. ¿Quién me dice? No, ¿quién es? Lice, Bueno, entonces espere un momentico. Yo configuro para darle más tiempo. ¿Listo? vale, profe, gracias. Segundo. Profe, yo ya envié. ¿Quién es yo? Yo, ¿Y quién es yo? Karen. Ah, ¿quiere que le dé el resultado? Sí, profe. 2. Saco 3. Bueno, listo, profe, gracias. O sea, pues saco 0, pero les estoy contando las preguntas cuya respuesta no tenga ninguna equivocada. Así les haya faltado por marcar una respuesta correcta. Listo. Ok, o sea, saqué Profe, 3. una pregunta. ¿Y yo Espera un cuánto momentico, saqué? espera un momentico, Linda, que termine Karen. Listo, Karen. Sí, profe. O sea, no entendí. Bueno, entonces, por ejemplo, supongamos, mire la pantalla, Karen. Supongamos Sí, que lo estoy mirando. la pregunta 1 tenía A, B, C, D, E. Y las correctas eran la A, la C y la E, ¿cierto? Ajá. Entonces usted solamente marcó de esas, solamente marcó la A. Obviamente la pregunta queda mala porque tenía que marcar la A, la C y la D, ¿cierto? Ok. Pero en el caso que usted no hubiera marcado ninguna incorrecta, por el momento, mientras se acostumbran a esta metodología, entonces les voy a valer la pregunta con que marquen una de las respuestas correctas, sin que hayan marcado ninguna incorrecta. ¿Sí me explico? Ujú. Ah, listo, sí, profe, ya entendí. Por eso sacó 3, porque en una pregunta de 2 correctas marcó 1, marcó una sin ninguna incorrecta, en otra pregunta de 3 correctas marcó una y en otra pregunta de 2 correctas marcó una. Debe recordar, Karen, usted solamente marcó, bueno, solamente en una pregunta respondió 2, ¿cierto? Debe de Sí. recordar que por pregunta pueden Espere, haber varias amor. correctas. ¿Listo? Amor, espérese que estoy ocupada. Ya, profe, qué pena. No, no hay problema. Entonces debe recordar que por pregunta pueden haber varias correctas. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, listo. Ahora sí, Linda, ¿qué me preguntaba usted, por favor? Profe, yo quiero saber cuánto saqué. Es que yo pensaba que nada más era una. Y como dijeron que eran varias Pero respuestas, yo yo ahorita, elegía la que me parecía. yo por eso ahorita le corroboré a usted que eran varias. ¿Se acuerda que usted me preguntó? Sí, señor. Por eso fue que dije, como eran varias, entonces elegí algunas y otras me salieron malas. A ver. Sí, es que marcó en 3 de las 5 preguntas, marcó por lo menos una incorrecta. Sí, me pasó, creo que fue en 2 o 3. Me pasó eso. En 3. Ahora, venga, yo ver una cosa. Entonces, Linda Stephanie, ¿cierto?
Sí, señor. Venga, yo miro. Usted tiene una bonificación de 1.5. Entonces el quiz le queda en 3.5 con esa bonificación. Listo. Ok, profe, muchas gracias. Siga participando por si de pronto le va a regular en el quiz de por la tarde. Ah, no, pero espere un momentico, que me falta una bonificación que tenía por acá. No, el quiz le queda en 4, porque tiene una bonificación de 2.0 por la clase de hoy. Ok, profe, muchísimas gracias. Usted tenía ahí correctamente el proceso de la integral y lo explicó muy bien. Entonces eso se le vale, listo. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces ahora continuando con esta integral, ya se nos acabó el tiempo. Entonces esta Profe, integral, qué pena, molesto, pero el tiempo no puedo enviarlo. no, pero ya lo arreglé, ya lo puede enviar. Ensaya a ver, Linda, Lisette, si lo puede enviar y si no me avisa, listo. Sí, profe, ya, qué pena, ya acabo de enviarlo. Bueno, listo, chicos. Entonces continuando con esta integral para calcular la componente en X del campo. Pues básicamente yo puedo decir que X pues queda como X lambda sobre 4 pi epsilon sub 0. Esta integral la calculamos ahorita. Nos dio 1 sobre X cuadrado que multiplica Y dividido la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, ¿cierto? O sea que entonces esto queda por 1 sobre X cuadrado que multiplica Y sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado evaluado entre 0 y A, ¿cierto? O sea que ¿cómo queda esto? Se va este cuadrado con este X, esto es lambda sobre 4 pi epsilon cuadrado de X que multiplica A dividido la raíz de X cuadrado más A cuadrado. Entonces, esa es la componente de X del campo. Ahora vamos a mirar la componente en Y del campo, que básicamente tenemos que utilizar esta de acá, ¿cierto? Entonces, la componente en Y del campo sería la siguiente forma. Diferencial de Y, obviamente queda como el lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral de 0 a de Y por dy dividido la raíz de X cuadrado. No, esto es X cuadrado a la 3 medios, perdón. X cuadrado más Y cuadrado a la 3 medios. Entonces aquí hacemos U igual a X cuadrado más Y cuadrado de U igual a 2Y de Y, ¿cierto? O sea que Y de Y es igual a ¿quién? A U sobre 2, de U sobre 2, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces acá, cuando X es igual, cuando Y es igual a 0, U es igual a X al cuadrado. Y cuando Y es igual a A, U es igual a X cuadrado más A cuadrado, ¿cierto? Entonces, de acá nosotros planteamos esto como la integral de 0 a, perdón, colocamos primero lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral desde dónde hasta dónde. Desde 0, perdón, desde X cuadrado hasta X cuadrado más A cuadrado, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, acá recuerden en los parciales y en los talleres, cuando vayan a hacer las integrales, tienen que hacer todas. No ya ni tablas, ni que esto está por ahí, no. Hagan las integrales paso a paso en los talleres siempre. Listo. Entonces, básicamente, entonces este y de y es igual a du sobre 2 y este es u, o sea que esto es u a la 3 medios, ¿cierto? O sea que esto básicamente es igual acá a lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por 1/2 por la integral entre x al cuadrado y x al cuadrado más a cuadrado. ¿De quién? De u a la menos 3 medios por du, ¿cierto? Pues esa integral de ahí. O sea, aquí había que integrar también. Eso significa que y es igual a eh, lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por 1/2 por esa integral que da quién? Da u a la menos 3 Con la medios menos uno. más 1 dividido menos 3 medios más 1 entre 0 y A. ¿Le da así, Danilo, o no? A mí me da, sí, profe, porque es lo mismo.
quedaría u a la menos un medio sobre un Menos medio. un medio. Menos un medio, ¿cierto? Entonces esto es Menos un lambda medio. sobre Y intercambiándola diez. quedaría 1 sobre u a la un medio, perdón, menos 1 sobre u a la un medio es. Bueno, vamos a ver si nos da igual. Esto es entre x cuadrado y x cuadrado más a cuadrado. Entonces esto es por un medio que multiplica a u a la menos un medio, dividido menos un medio. Este un medio se va con este un medio. Esto entre x cuadrado y x cuadrado más a cuadrado, ¿cierto? O sea que esto es lambda sobre 4pi epsilon sub 0. Aquí esto es por este menos de acá lo puedo cambiar si invierto estos límites, ¿cierto? O sea que esto quedaría por 1 sobre u a la 1 medio, pero entre x cuadrado más a cuadrado y x cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, finalmente obtenemos que e sub y es igual a lambda sobre 4pi epsilon sub 0, que multiplica a u a la 1 medio evaluado en x al cuadrado, o sea que da x, ¿cierto? 1 sobre x, menos 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esa es la respuesta, y la respuesta para el otro, entonces, como nos había dado, para el campo en x nos había dado lambda sobre 4pi epsilon sub 0x por a sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces ya calculamos, ya realizamos el inciso A del ejercicio 21.90, ¿cierto? Entonces ahora, en la clase de la tarde, entonces vamos a terminar el inciso B y C y hacemos el ejercicio 21.107 para que queden de puesta a punto tanto los que van a hacer talleres como los que van a hacer parcial. Listo. Bueno, sí, señor. Sí, señor. Sí, Listo, señor. chicos. Tengo reunión de trabajo de grado, entonces los abandono de una vez. Listo. Vale, Bueno, Ok, profe. Bueno, profe. profesor, muchas gracias.